Tras la Guerra Civil del año 1829 y 1830, en Chile se instauró un régimen de gobierno de tipo conservador, que es conocido en la historia de Chile como la República Conservadora, que se va a extender por 30 años, desde 1831 hasta el año de 1861. Ese pensamiento conservador y esa estructura política de gobierno se va a materializar en una constitución política, que es la Constitución del año 1833, carta fundamental que no solamente va a durar casi un siglo, extendiéndose hasta el año de 1925, sino que va a establecer una serie de prerrogativas que nos parecerían extrañas en la sociedad actual. Una de ellas es que la Constitución del año 33 va a garantizar la existencia de un Estado confesional. Es decir, en Chile, durante todo el siglo XIX y hasta el año 1925, la Constitución estableció que la única religión oficial era la católica apostólica romana. Y aun cuando a lo largo del siglo XIX se va a establecer una libertad de culto y otro tipo de religiones van a poder desarrollarse dentro del territorio nacional, constitucionalmente la religión católica va a ser la única oficial. Explicado de otra manera, el Estado y la Iglesia Católica componían una misma unidad, y eso, como les decía, se va a extender hasta el año de 1925. Esta situación le entregaba una serie de privilegios a la Iglesia Católica por sobre otras instituciones, pero al mismo tiempo generaba un problema de relaciones entre el presidente de la República y las autoridades políticas del gobierno y las autoridades de la Iglesia Católica, porque constantemente se podía dar el que los miembros de una institución, ya sea el gobierno, el Estado, interviniesen en asuntos de la Iglesia Católica, así como la Iglesia Católica intervenía en asuntos civiles y en asuntos políticos, lo que va a generar un conflicto que durante las décadas de 1830 y 1840 se va a mantener bastante aquietado, pero que desde la década de 1850 va a empezar a ganar protagonismo, generándose una serie de conflictos de carácter doctrinarios, ¿ya? Es decir, discusiones políticas sobre hasta qué punto la Iglesia Católica debía intervenir en los asuntos políticos y civiles del Estado. Y uno de los conflictos más importantes a lo largo del siglo XIX en torno a este problema de la relación Iglesia y Estado, y que se va a constituir en uno de los hitos más importantes de la historia política de Chile, tanto del siglo XIX como del siglo XX, uno de esos hitos clave, va a ser la cuestión del sacristán. El año 1851 va a ganar las elecciones presidenciales Manuel Montt, quien se va a convertir en el tercer presidente de la República Conservadora, el primero que no es militar y el que aparentemente va a ser más autoritario que sus predecesores. Es un presidente que se caracteriza por tener una mano bastante dura, ¿ya? Y el presidente Manuel Montt se va a ver enfrentado a una situación bastante compleja en esta relación entre la Iglesia y el Estado. Y esto va a ocurrir justo a la mitad de su gobierno, en el año de 1856. ¿Cómo acontecen los hechos? En 1856, a principios de este año, en el mes de enero, se va a producir un conflicto al interior de la Catedral Metropolitana de Santiago. Lo que sucede, y que es un conflicto netamente doméstico, pero que va a tener repercusiones políticas bastante graves y bastante profundas en el tiempo, y es que el sacristán, de la Catedral Metropolitana de Santiago, que es don Pedro Santelices, va a ser acusado por el deán de la misma catedral de haber roto una claraboya donde se guardaba el vino. Esta falta va a desembocar en la expulsión, en el despido de este sacristán. Sin embargo, el sacristán va a recurrir al tribunal eclesiástico apelando a que la medida es completamente injusta, ya que aparentemente él no ha sido quien ha roto esta claraboya, sino que ha sido más bien su hijo. El tribunal eclesiástico va a amparar en este sentido lo propuesto por el sacristán despedido, y va a ordenar que éste sea reintegrado a sus labores en la Catedral Metropolitana.
Sin embargo, el deán, que va a quedar bastante molesto con esta resolución del Tribunal Eclesiástico, va a recurrir al Tribunal Superior de La Serena, donde la medida del Tribunal Eclesiástico va a ser revocada y se va a dar orden de que el sacristán tiene que acatar el primer veredicto del deán y en este caso debe dejar su puesto, o sea, se debe hacer cumplir el hecho de que él fue despedido. El Tribunal Eclesiástico, con el sacristán, viendo que no iban a conseguir nada en los tribunales religiosos, deciden dar un paso que es bastante arriesgado, que es recurrir a los tribunales civiles. La Iglesia Católica y los asuntos eclesiásticos se solucionaban en tribunales eclesiásticos. No era necesario recurrir a tribunales civiles. Siempre se había considerado que los tribunales civiles no tenían potestad sobre los asuntos de la Iglesia Católica. Pero, atendiendo al hecho de que estamos en un estado confesional, tanto el sacristán como los miembros del tribunal eclesiástico consideran que si la Iglesia y el Estado son parte de la misma institución, es decir, son uno, estos tribunales deberían tener injerencia, en este caso, en el problema del sacristán. Y se recurre a los tribunales civiles, quienes van a darle la razón al sacristán y al tribunal eclesiástico, y finalmente se escala hasta llegar a la Corte Suprema, donde esta también le va a dar la razón al sacristán. Esto, que es un asunto doméstico de la Iglesia Católica, que va a escalar a un problema judicial, llegando incluso a la Corte Suprema, se termina convirtiendo en un problema político de gran envergadura. ¿Por qué? Porque el arzobispo de Santiago, que es don Rafael Valentín Valdivieso, se va a negar a acatar las disposiciones que emanan desde la Corte Suprema. Es decir, el tribunal de última instancia en Chile va a decretar que el sacristán debe ser restituido en su labor y el arzobispo de Santiago se va a negar a eso, lo cual lo haría caer en desacato. Por lo tanto, el arzobispo de Santiago, que monta todo un espectáculo melodramático en la sociedad santiaguina, acusando una intervención en asuntos de la Iglesia, por lo tanto en asuntos de Dios, va a recurrir a la figura del presidente y le va a pedir que intervenga en este conflicto. Evidentemente, Rafael Valentín Valdivieso espera que el presidente, como él mismo lo define, protector de la Iglesia en Chile, tire hacia el lado de él y hacia el lado de la idea que los tribunales no deben intervenir en los asuntos de la Iglesia Católica. Sin embargo, Manuel Montt se ve contra la espada y la pared, porque el conflicto ha sido tan bullado, tan popular, que dentro del mismo conservadurismo, que es el grupo político que lo apoya, se ha producido un quiebre. Existen algunos conservadores mucho más cercanos a la religión que consideran que efectivamente la Corte Suprema y los tribunales civiles no tienen injerencia en los asuntos de la Iglesia Católica y de Dios, mientras que otro grupo que se alinea con la posición del presidente de la República y de su ministro del Interior, que es Antonio Varas, consideran que si bien se tiene un respeto a la Iglesia Católica y que ésta tiene sus propios tribunales, no puede pasar a llevar en ninguna instancia la Corte Suprema, que en este caso es el tribunal de última instancia. Dicho de otra manera, por sobre la ley no está nadie, ni siquiera la Iglesia Católica. Esto genera un conflicto muy intenso y el presidente Manuel Montt finalmente decide resolver esto de manera bastante salomónica. No le da la razón ni a una ni a otra parte, pero le encarga a su ministro del Interior, Antonio Varas, que hable con el sacristán y con los miembros del tribunal eclesiástico para que retiren la demanda o el requerimiento que habían puesto en la Corte Suprema, lo cual finalmente va a terminar llevándose a cabo. El sacristán y el tribunal eclesiástico retiran este caso. Pareciera que todo ahí termina, pero sin embargo, los partidarios de la Iglesia Católica dentro del conservadurismo van a considerar que la posición del presidente Manuel Montt no fue lo suficientemente firme del lado de la Iglesia Católica y lo van a acusar de intervenir en asuntos de la misma. Por lo tanto, el conservadurismo políticamente en Chile se quiebra. Por un lado, vamos a tener a los conservadores muy ligados a la Iglesia Católica y por otro lado vamos a tener el surgimiento del movimiento nacional conocido también como montvarista, ligado a la figura del presidente Montt y de su ministro del Interior Antonio Varas, quienes van a considerar que la ley está por sobre todos, incluso por sobre la Iglesia Católica. Los liberales fueron espectadores de este hecho, políticamente hablando, pero finalmente son los grandes ganadores, ya que los conservadores, en un acto bastante poco racional desde un punto de vista político, deciden aliarse
a los liberales formar una coalición política, que es la fusión liberal-conservadora, y darle cara al presidente Manuel Montt en las elecciones de 1861, en las cuales lo logran derrotar, y con eso se acaba la República Conservadora y se da inicio a la República Liberal en Chile.